Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo.
Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Dios te bendiga. Qué bueno que estamos nuevamente, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor. Espero que tengas tu Biblia, que tengas tu libreta, tus
libreta o de reflexión o de notas y que estés listo o lista para la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Hoy entramos esta semana, si no me equivoco, el sábado 8, el sábado. Creo que comenzamos Segunda de Reyes, así que hoy quiero hablarte de Segunda de Reyes. Vamos a estar hablando hoy y el próximo miércoles de Segunda de Reyes. Así que yo te pido que tengas tus cositas listas. Hoy vamos a estar hablando, ya que el domingo celebramos el Día de las Madres, escogí una mujer para traer una reflexión, una enseñanza. Así que te pido que inclines tu rostro para que juntos podamos ir en oración y presentar el día de hoy este estudio en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, bondad. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das hoy de poder estudiar tu palabra, de poder sacar de nuestro tiempo, de separar este espacio para sentarnos a la mesa y escuchar tu palabra. Yo te doy gracias, mi Señor, por cada una de tus bondades, por tus misericordias, mi Cristo. Gracias porque tus misericordias son nuevas todos los días y nos alientan a seguir hacia adelante. Nos dan la esperanza del perdón, la esperanza de una oportunidad de arrepentimiento. Señor, yo te doy gracias también por cada hermano, por cada amigo que ha podido sacar este espacio para sentarse a la mesa a escuchar tu palabra. Yo te pido que la enseñanza de hoy, aunque es basada en una mujer, hable a nuestras vidas, que aún cada caballero que pueda estar ahí conectado en el día de hoy pueda recibir esta palabra y que la misma haga el efecto para la cual fue enviada. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, hoy vamos a estar hablando de Segunda de Reyes, hoy y el próximo miércoles. Así que hoy vamos a estar hablando de una mujer, pero antes de eso, quiero darte un resumen de Segunda de Reyes. Hoy no tenemos video, ya que la semana pasada el video que mostramos cubría Primera y Segunda de Reyes. Así que hoy yo te voy a dar un breve resumen de Segunda de Reyes. Voy a ver si por ahí conseguimos algún otro videito para la semana que viene para compartirlo con ustedes. Pero hoy yo te voy a dar un pequeño resumen de Segunda de Reyes y luego voy a entrar a hablarte de esta mujer. Así que el libro de Segunda de Reyes abarca un periodo de historia que este comentario cuando lo vi me encanta y lo quiero compartir contigo. Uno de los comentaristas que encontré decía que la historia de Segunda de Reyes es más larga que la historia de Estados Unidos de América, con muchas historias y lecciones para nosotros en el día de hoy. Así que es un tema muy interesante y como siempre te digo los miércoles, aunque vamos por Segunda de Reyes, aún estás a tiempo de unirte a nosotros y poder estudiar la palabra del Señor. Que te puedas unir. Quiero compartirte nuevamente. Este es el libro que nosotros podemos utilizar como nuestra guía. La guía esencial de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, es un libro que tiene aún mapas, tiene imágenes, tiene información. Así que yo te invito a que puedas comprarte este libro. Este sería el de hoy, Segunda de Reyes. Te invito a que puedas comprar el libro, que lo puedas tener para que puedas estudiar con tu Biblia. Te da textos claves, te da términos, te muestra imágenes, como te mencionaba, y cuál es su propósito, las características, el estilo literario. Te da un resumen y así también en el mapa para que puedas entender un poco mejor. Recuerda que estamos hablando de la división entre Israel y Judá, así que te lo recomiendo, la guía esencial de la Biblia. Así que la mayoría de los reinos que describe en Segunda de Reyes se caracteriza por una continua desobediencia y apostasía, y la consecuencia de esto
fue la deportación del pueblo de Israel y de Judá a tierra de sus enemigos. Y esto lo estamos viendo desde que empezamos el Génesis, la desobediencia, lamentablemente. Y aún con el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos cuando salieron de Egipto, han mantenido esa desobediencia y lo vamos viendo a través de cada libro. Y algo que llama mucho mi atención, porque pudiéramos decir que a veces nosotros como pueblo actuamos de la misma manera. No importa cuántas veces Dios nos lo diga, no importa cuántas veces Dios nos llame la atención, no importa cuántas veces Dios nos hable, se nos revele, nos muestre su propósito, actuamos como el pueblo de Israel, somos desobedientes y nos volvemos atrás, se nos olvida todas las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y pues quizás llegamos al punto de que nos pase con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lamentablemente tuvo sus consecuencias, que fue su deportación, y nuestras consecuencias, pues acarreamos muchas consecuencias. Ya nuestra bendición no va a ser igual como Dios la tenía planificada, porque nosotros desviamos tanto el camino que tuvo que ser ajustado todo lo que Dios tenía para nosotros. Atrasamos los planes del Señor, atrasamos los propósitos del Señor. Así que indirectamente nos volvemos como el pueblo de Israel. Segunda de Reyes se escribió bajo la destrucción de Jerusalén en el año 1586 a.C. y fue el acontecimiento que originó que se escribiera Segunda de Reyes. El destrozo de las murallas de la ciudad, la quema del templo y la humillación del pueblo dio lugar a una crisis religiosa entre los sobrevivientes. Dios había prometido proteger a Judá, así como que sus reyes gobernarían para siempre. Pero cuando Jerusalén fue destruida y el templo incinerado, la línea de gobernantes del linaje de David también llegó a su fin. Y estos eventos amenazaron con destruir la confianza del pueblo de Dios, que se tenía abandonado. Segunda de Reyes también nos muestra al pueblo que no fue Dios, sino los reyes quienes habían sido infieles. Dios había sido muy paciente con Israel y con Judá, incluso después de que el pueblo y sus líderes lo desobedecieran y se viraran atrás a adorar los ídolos. Diferentes profetas fueron enviados y fueron enviados una y otra vez. Por eso era que te mencionaba que yo Azalia, ¿verdad? Siente que cada vez que vamos a un libro nuevo, cada vez que leemos estas historias grandiosas que aparecen en la palabra, yo tengo que decir que el pueblo hoy en día tenemos que identificarnos lamentablemente con el pueblo de Israel, porque actuamos como ellos. Aún nosotros teniendo la Biblia, teniendo la palabra, actuamos como ellos. Y es muy triste que esto suceda. Es muy triste que nosotros caigamos en esto, teniéndolo, para nosotros poder aprender, para no cometer los mismos errores. Y aunque lo tenemos ahí, cometemos una y otra vez repetidamente el mismo error. Igual que el pueblo de Israel, Dios, ¿verdad?, nos envía profetas, nos envía personas para que hablen, para que nos ministren, para que nos muestren el camino. Dios nos envía la palabra, la leemos, nos redarguye, sabemos que nos estremece, pero no, yo prefiero seguir como voy, yo prefiero continuar la conducta que tengo. Y es muy triste, porque entonces estamos siendo como el pueblo de Israel. Así que diferentes profetas fueron enviados una y otra vez para exhortar al pueblo y a sus reyes a dejar la idolatría y a volver a Dios. Pero el pueblo fue castigado lamentablemente, ya que no hacían caso. Los dos reinos fueron destruidos, el pueblo forzado a vivir en una nación extranjera. En Segunda de Reyes se registran varios milagros. Son ejemplos memorables del poder del Señor. El libro registra que Elías el profeta dividió las aguas del río Jordán y fue llevado al cielo en un carro de fuego. El sucesor de Elías, Eliseo, dividió las aguas del río Jordán de igual manera. Levantó muertos, mandó a Naamán que se bañara 7 veces al río Jordán para que se curara de su lepra. Y
hizo flotar el hierro de una hacha y profetizó una hambruna que duró 7 años. Además, Segunda de Reyes describe el marco del misterio de Isaías en el reino del sur, en Judá, y registra que Isaías dio consejo al justo rey Ezequías, de quien vamos a hablar la próxima semana, y Ezequías de Judá, y profetizó que Babilonia conquistaría y saquearía Judá. Así que antes de entrar a la enseñanza que te tengo para el día de hoy, quiero que tengas un resumen de lo que vas a encontrar en Segunda de Reyes cuando vayas al libro, si vas a comenzar con nosotros o si ya estás en el programa con nosotros. Los capítulos del 1 al 13, en el reino del norte, Elías el profeta es trasladado y llevado al cielo. Y Eliseo comienza su ministerio. Judá e Israel se unen en la guerra contra Moab y salen victoriosos. Jehová cura a Naamán, capitán del ejército sirio, ¿verdad?, de la lepra que tenía. El pueblo de Israel pasa épocas de hambre y Jezabel es muerta y la casa de Acab es destruida y ahí muere Eliseo. Del capítulo 14 al capítulo 20, muchos de los reyes de Israel reinan con iniquidad. El rey Tiglat-Pileser de Asiria toma cautivo a muchos de los israelitas. El rey Acab de Judá reina con iniquidad. Las idólatras 10 tribus de Israel son llevadas cautivas por el rey Sargón de Asiria. Y el rey Ezequías reina con rectitud sobre Judá, obedece al Señor y elimina los lugares dedicados a la adoración de dioses falsos. Por causa de la fe del rey Ezequías y su confianza a Dios, un ángel destruye al ejército asirio, lo cual cumple una profecía de Isaías. Y de los capítulos 21 al 25, el reino del sur, el rey Manasés restablece temporalmente el culto a los dioses. El justo rey Josías repara el templo y encuentra el libro de la ley. Josías lee el libro de la ley al pueblo, sus primeros lugares dedicados a la oración de los dioses falsos, y vuelve a instituir la Pascua. Josías muere en la batalla, Babilonia invade a Judá y lleva cautivo a gran parte del pueblo, incluso al rey Sedequías. Y después de muchos años, el rey Joaquín de Judá es puesto en libertad y se le permite vivir sus últimos días en la relativa paz y comodidad en Babilonia. Así que esta fue, ¿verdad?, una introducción para que puedan entender de lo que usted va a encontrar en Segunda de Reyes cuando esté compartiendo con nosotros las lecturas. Así que entrando a lo que le tengo para el día de hoy, el resumen, ¿verdad?, de esta mujer, quiero que vayamos a la palabra y vamos a estar leyendo una porción de la palabra. Quiero que vayas conmigo, estamos en Segunda de Reyes, vamos al capítulo número 4 y vamos a estar leyendo versículos, quiero leer más que el 8 y el 9, ya que vamos a ir sobre cada uno de estos versículos, pero la lectura que vamos a tener como tal hoy es desde el versículo 8 hasta el 37. No voy a leerte todos esos versículos, sino que vamos a estar cogiendo algunos versículos de aquí. Así que te pido que vayas conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y 9. Leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y te tengo que decir que ese versículo como tal me cautivó, porque está diciendo que ella lo pudo entender, que ese era un varón santo de Dios.
Y para que una persona llegue a esa conclusión, hay algo que se refleja, hay algo que ella podía ver, hay una presencia de Dios fuerte en la persona. Pero no me voy a adelantar. Así que, como les dije anteriormente, el domingo celebramos el Día de las Madres. Así que quise escoger una mujer en el día de hoy. Así que mis padres, mis caballeros, no se me pongan celosos, que ya para el próximo mes pues vamos a estar hablando también de escogemos algún hombre. Pero quiero hablar de esta mujer que cautivó mi atención. La mujer tsunamita, alguien de quien aprender. Porque hay 6, si no me equivoco, 6 cositas, 6 detalles, características especiales que tenemos que aprender de ella. Es una mujer de la cual no conocemos el nombre, solo sabemos que era una mujer de Sunem y por eso se le conoce como la tsunamita. Así que vamos a reflexionar en varias cosas de las que podemos aprender de ella. Así que yo te invito a que puedes ir anotando al final si se te quedó algún punto. Recuerda que cuando terminemos el estudio puede volver a buscarnos y ahí ve de nuevo el video para que pueda ver de qué estuvimos hablando. Así que la primera característica, pudiéramos decir, que podemos aprender es a ser sensibles al mover de Dios. Una mujer, o puedes ponerlo así, una mujer debe ser sensible al mover de Dios. Y quiero que leamos versículos 8 al 11, fueron los versículos que le puse a esa primera característica. Y los vamos a leer rápidamente. No te lo dije al principio, pero yo estoy usando la Reina Valera del 60. Me gusta siempre compartirles para que sepan, si usted tiene una versión diferente, el por qué quizás ve algunas palabras diferentes. Así que versículos del 8 al 11 dice... Así que leemos versículos del 8 al 11. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Así que dice que tenemos que aprender a ser sensible. Y sensible, o sea, que tiene la capacidad de sentir. Porque lamentablemente no todo el mundo tiene esa sensibilidad. No todo el mundo tiene esa capacidad de poder percibir, también pudiéramos decir, lo que está sucediendo a su alrededor. Ella era muy atenta, ella quizás estaba muy pendiente de todo lo que sucedía. Así que estaba bien sensible en conocer. Ella pudo identificar que había algo diferente. Cuando tú caminas con Dios, la gente a tu alrededor puede identificar que eres diferente y que contigo anda alguien poderoso que te provoca, que tú emanes paz, que tú emanes, que de ti fluya algo diferente, que es como la gente que no entiende, que no sabe lo que tú estás, a quién tú le sirves o lo que tú haces. Dice, es que tú eres como diferente, a ti se te ve algo diferente, ¿verdad? Así es como ellos le llaman. Así que la tsunamita era una mujer importante. No sabemos por qué exactamente era importante. Pero menciona que a pesar de ser una mujer muy importante dentro de Sunem, ella era sensible al mover de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser sensible como esta mujer. No importa lo que hagamos o la labor que estemos realizando, debemos aprender a ser sensible a la voz de Dios. No podemos vivir la vida por vivirla sin detenernos a buscar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Dios puede permitir que nos acontezcan situaciones y dependerá de nosotros el responder al Señor, al llamado que Él nos hace. Ella sabía que Eliseo era un varón de Dios y quitó su comodidad y privacidad para hacer un sitio en su casa para que cuando él pasara por allí pudiera descansar en su casa. Y yo me la puedo imaginar a ella con esa paz en su corazón de que podía haber pasado mucha gente por allí. Mucha gente quizás se paraba a comer, viajeros se paraban a comer, extranjeros, pudieran haber hablado con ella, pero ella pudo identificar que Eliseo no era un viajero más. Ella pudo identificar que Eliseo no era un viajero, un extranjero quizás como cualquier otro que pasaba por allí por su casa, que pasaba por su restaurante, que pasaba por su hotel, por su lugar de trabajo. Ella sabía que Eliseo portaba algo más. Ella podía identificar, quizás cuando él entraba allí, cuando él se sentaba, no le hacía falta quizás ni abrir la boca, porque de él emanaba algo diferente. La presencia del Señor hace eso. Cuando usted camina con el Señor, cuando usted permite que sea el Señor el que dirija sus pasos, cuando usted no quiere que Dios camine con usted, porque eso es una diferencia. Una diferencia es el yo caminar con el Señor a que el Señor camine conmigo. Porque cuando yo pretendo que el Señor camine conmigo, quiere decir que yo quiero que el Señor vaya por donde yo quiero ir. Quiere decir que yo quiero que el Señor, yo quiero hacerme mi camino, yo quiero hacer mi sendero y que el Señor camine por donde yo lo he decidido. Pero cuando yo decido caminar con el Señor, yo le estoy diciendo a Él, muéstrame el camino que tú tienes, que yo voy a caminar. Y cuando nosotros permitimos eso, donde quiera que nosotros ponemos el pie, ya Dios lo ha marcado antes y nuestra presencia se refleja en nuestra presencia allí, en el lugar que estemos, el lugar que pisemos, se refleja algo más. ¿Y por qué? Porque andamos bajo la cobertura del Señor. Así que yo me puedo imaginar esa escena, esa mujer mirándolo todos los días, observándolo, y no, es que hay algo. Es que este hombre tiene algo. Es que este hombre no vino hasta este lugar por una casualidad. Es que hay algo más de parte, hay algo más que sale de él, hay algo más que fluye cuando él llega a este lugar. Así que ella pues pudo ser sensible y nosotros necesitamos ser sensibles al mover del Señor, a la presencia del Señor, a la voz del Señor. La segunda, la mujer desinteresada. Ella era una mujer desinteresada. Quiero que leamos del 12 al 14. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ella no pidió nada. Ella no estaba interesada en nada. Ella no estaba ayudando para que le dieran. Y mira, hermano, es triste decirlo, pero hay a veces que nosotros trabajamos esperando, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Los boricuas, bombas y platinos, y que nos reconozcan, y que nos eleven, nos exalten, y quizás hasta nos molestamos, nos sentimos ofendidos. Que yo hice esto y a mí no se me reconoció, que yo trabajé en esto y mi nombre no se mencionó.
que eso no te preocupe. Que eso no sea lo más importante en tu vida. ¿De qué te sirve que te estén dando reconocimiento? Si el que tiene que reconocerlo es aquel que está arriba. El que tiene que verte es aquel que está arriba. Él es el que te da. Él es el que te bendice. Mira, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. En secreto, a su debido tiempo, Dios te recompensará. No hagas las cosas esperando ser reconocido. No ayudes esperando de que luego te mencionen como que tú eres el más que ayuda, porque lo estás haciendo. Dios no se agrada. Dios de eso no se agrada. Si tú vas a ayudar, hazlo desinteresadamente. Si tú vas a aportar, no esperes que digan tu nombre, fulano o fulana está aportando tanto dinero o está aportando en esto o lo otro. Mejor que nadie lo sepa. Que lo sepa el Señor, que el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe si tú lo estás haciendo porque tú lo sientes o lo estás haciendo porque estás esperando un reconocimiento, porque estás esperando un premio, porque estás esperando que te eleven. Que eso no sea lo primordial en tu vida. Y esta mujer, eso es lo primero que nos está enseñando, eso es, ¿verdad? Lo segundo que nos está enseñando. Ella fue una mujer desinteresada. Ella pone las necesidades de los demás por encima de las de ella. Y hablando como madre, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dejamos de hacer lo nuestro para hacerlo de nuestros hijos, ayudarle a ellos. Y ¿verdad? A veces cuando lamentablemente uno pasa ciertas necesidades pues yo lo digo como testimonio porque las bendiciones de Dios han sido grandísimas, pero sí sé de momentos en los cuales mi mamá prácticamente, ¿verdad?, sacaba su bocado para que nosotros no estuviésemos sin comer. Ella prefería o comer otra cosa o ella no comer para darnos a nosotros. La cosa es que nosotros no podíamos quedarnos sin comida. Y una madre, si tiene que hacerlo, lo hace. Deja de comprar para ella, para que sus hijos tengan. No nos molesta. No es algo que nos pesa. Preferimos dejar de comprar y comprar para ellos y que ellos tengan y que ellos, ¿verdad?, estén bien por amor. Lo hacemos por amor. Así que vemos a esta mujer que aunque quizás no es sencillo, ¿verdad?, la manera en que lo presento, pero cuando tú dejas tus necesidades a un lado y ayudas a aquel que necesita, cuando tú vas a una balanza y dices, wow, yo tengo esta necesidad, pero yo sé de esta persona que la necesidad que tiene es más grande que la mía, yo voy a ayudar, yo voy a suplir, yo voy a cooperar, Dios bendice tu vida. Te lo aseguro que Dios te bendice, que Dios bendice tu casa, Dios bendice tus finanzas, Dios bendice tu ministerio, Dios bendice en tu trabajo, Dios te bendice. De la manera en que tú lo necesites, Dios te bendice. Así que la mujer sunamita era una mujer sabia, no era una interesada o quien aprovecha la situación para beneficiarse. Le ofrecen hacer algo por ella, incluso hablar al rey por ella, y con humildad responde que ella habita en medio de su pueblo. Lo que ella está diciendo es que ella no es ni más ni menos que nadie, ella es igual que todos los demás. Aunque sí tenía necesidad, su marido era un hombre mayor y no habían podido tener hijos. Dios conoce nuestros corazones y nuestras necesidades. Si nosotros nos ocupamos en las cosas de Él, Él se ocupará de suplir nuestras necesidades. Y esto es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender. No es solamente escucharla, no es solamente leerla, es que tenemos que aprenderla. Aprender lo que eso significa. Y la gente todo el tiempo lo piensa como que es económicamente. Yo tengo que dar para que Dios me dé más dinero y más dinero. Dios no solamente bendice a través de lo económico. ¿Por qué en vez de yo pedirle al Señor, y me quiero poner yo como ejemplo, yo no quiero que Dios me esté regalando el dinero, yo no pretendo eso cuando yo tengo dos buenas manos, bueno, aunque esta vez me duele, pero tengo dos buenas manos para poder seguir trabajando, tengo pies, y ¿qué le pido al Señor todos los días? Lo que tú has puesto en mi mano para hacer, que por cierto, si usted va a los primeros capítulos,
versículos, de este mismo capítulo, del capítulo 4, del aceite de la viuda, nos enseña sobre eso. O sea, ¿qué yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que yo tengo que yo pueda trabajar para yo poder tener sustento económico? Yo no le tengo que pedir al Señor que me regale el dinero. Yo por lo menos le pido todos los días al Señor, Señor, bendice mis manos y permite que lo que yo vendo sea prosperado, que más personas se acerquen y yo pueda vender y así yo pueda tener el dinero que necesito para terminar mi casita, para unas vacaciones, para las cosas de la casa, para las cosas de mis niñas. Que Dios bendiga. Nosotros tenemos que aprender a que nosotros no podemos esperar que Dios nos los dé todo cuando hay cosas que me tocan a mí. Dios me bendice, yo me ocupo del Señor, yo me ocupo de cumplir en la iglesia, de cumplir con el llamado, mi responsabilidad es esa y Dios se encarga del resto. Cuando yo me dedico al Señor, cuando yo dedico y cumplo con lo que me dice la palabra me manda a mí a ofrendar, la palabra me manda a mí a diezmar, la palabra me manda a mí a congregarme, la palabra me manda a mí a servirle, a orar, a leer la palabra, la misma palabra a mí me dice cómo yo debo de vivir. Cuando yo cumplo con los mandatos del Señor, con amar a mi prójimo, con cumplir sus mandamientos, cuando yo cumplo con el Señor bendice mi vida. Mi vida espiritual se renueva. Mi espíritu, mi cuerpo, mi área financiera, mi relación con mi familia, mi relación con mis hijos, mi relación con mi pareja, con mi esposo o mi esposa. O sea, pero yo tengo que aprender a yo darle al Señor para yo poder recibir. Él se va a ocupar de tus necesidades. Ocúpate tú del Señor y tú vas a ver la bendición del Señor en tu casa. Los motivos del corazón que movían a esta mujer a servir a un siervo de Dios no era con el interés de recibir algo a cambio. Nosotros no podemos tener el corazón de hacer las cosas siempre buscando un beneficio para nosotros. Debemos dar sin intereses. Yo doy porque así mi corazón lo siente. Yo cumplo con la palabra y Dios pone delante de mí a alguien que necesita y yo cumplo con eso. Del resto Dios se encarga. Yo no puedo esperar y hacer algo y después sentarme. Ay, no me reconocieron. Ay, es que a mí no me reconocen. Es que no me dan las gracias. Es que no mencionan mi nombre desde al frente. Que eso no te importe. Que eso no te importe. Mira que entre más tú hagas, más bajo, más humillado debemos de estar. Entre más yo dé para el Señor, más humillado delante del Señor. No podemos pretender ser reconocidos, porque entonces significa que estás dando hipócritamente, que lo que tú estás dando o lo que tú estás sirviendo, lo estás haciendo por hipocresía, porque lo que quieres es reconocimiento. Recuerda, lo hacemos desinteresadamente. Número 3, la mujer debe aprender a recibir. Diste, has dado, llegó tu tiempo de recibir. Versículos 15 y 17. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Así que cuando dice que ella, que tenemos que aprender, el profeta profetiza a la tsunamita y le dice que el año que viene iba a tener un hijo. Era algo que su corazón anhelaba seguramente, porque toda mujer, bueno, vamos a aclararlo. La mayoría de las mujeres, pero en este tiempo, sí, las mujeres cuando no tenían un hijo, la gente podía decir que era una maldición, que era un pecado, que era un castigo y había muchas maneras de referirse a las mujeres cuando no podían tener hijos. En este tiempo no, en este tiempo pues eso si tú quieres, tú te casas si quieres tener hijos y si no pues no, yo no quiero hijos. Pero en este tiempo no era así. En este tiempo sí era
era necesario tú poder tener un hijo para que tu apellido no se perdiera, para que pues, siguiera la generación. Así que lo más seguro es que aunque ella no lo estaba pidiendo y a ella no era que la alejaba de su esposo, era algo que la estaba matando, pero su corazón anhelaba, su corazón quizás sí anhelaba tener ese hijo entre sus brazos. Aunque era algo que su corazón anhelaba seguramente, pero no sabía cómo recibir esa bendición de Dios y no podía ver lo que Dios quería darle. A pesar de que el corazón de la tsunamita no era el de buscar su propio interés, cuando llegó el momento que podía recibir una bendición, no quería recibirla. Y a veces nosotros nos acostumbramos a dar y a dar, pero nos cuesta recibir. Y esa es la otra cara de la moneda. Porque entonces tenemos las personas que dan desinteresadamente y dan con su corazón y se alegran cuando lo hacen. Y cuando les toca recibir, no, está bien, yo no lo necesito. Bendice a otro. Señor, mira, háblale al otro. Está bien, no te preocupes por mí. No, es momento de que tú recibas. Tú que has dado, tú que has ayudado, tú que has sido fiel al Señor, tú que has cumplido, es tu tiempo de recibir. Hoy Dios te dice que es tu tiempo de recibir. Hoy Dios dijo, no, ¿sabes qué? Hoy es el tiempo de que recibas. Hoy es el tiempo de que esa petición sea contestada. Hoy es tiempo de que esa puerta que he estado esperando se abra. Hoy es tu tiempo de recibir la bendición. Me has estado pidiendo y hoy llegó tu día. Así que tenemos que aprender a cuando nos toque recibir, extender las manos y decir, Señor, gracias. Yo recibo lo que tú tienes para mí. Nos cuesta recibir. Así que debemos de tener un balance para no buscar solo lo nuestro, pero también recibir cuando Dios quiere bendecirnos. Recuerda, Dios bendice al dador alegre, claro que sí, pero todo tiene su tiempo y llegó el tiempo de recibir. Tú diste, pues ahora es tiempo de tu bendición. La número 4 es ser prudente. Una mujer debe de ser prudente. Esta mujer era prudente. Versículo 18 al 21. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Ser prudente es actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Dios cumple su promesa y ella concibió un niño al año siguiente de la profecía, ¿verdad? de Eliseo. El niño creció y de pronto, ¿verdad? Estaba enfermo sin razón y en las rodillas de su madre muere. Como madre, imagina esa escena. Y a lo mejor tú has pasado por una escena como esa. A lo mejor tú que estás ahí viéndolo, has tenido lamentablemente esta situación de ver a tu hijo morir en tu brazo o que haya partido, que lamentablemente haya fallecido. Así que puedes entender quizás de momento el impacto que esta mujer ha sufrido, el tener que perder a su hijo, el hijo de una profecía, el hijo de una promesa de parte del Señor. Como ella bien dice más adelante, algo que yo no pedí, o sea, pero Dios me lo dio y ahora murió en mis brazos. Pero pudimos haber visto otra escena, ella llorar, gritar. La Biblia no lo muestra, la Biblia no lo dice. Dice que ella subió, que lo puso sobre la cama de Eliseo y cerró la puerta y salió. La actitud es admirable, la templanza, la prudencia y la calma con que vivió esta prueba tan fuerte es impresionante. Cualquier madre podría tener un arranque de desesperación al ver a su hijo enfermo y verle morir.
Ella no salió corriendo, dando gritos o lamentando la muerte de su hijo. Solo dice la palabra que cerró la puerta y salió. Y a veces las situaciones en la vida se pueden tornar un tanto difíciles, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y adversas, pero te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde tú has puesto la confianza? ¿O en quién has puesto tu confianza? Mi confianza está puesta en el Señor. He aprendido a poner toda mi confianza en el Señor. Es algo que aprendemos en el camino porque mientras vas teniendo una relación más cercana con el Señor, vas aprendiendo a poner toda tu confianza. Y en estos días testificaba, ¿verdad? Alguien en la iglesia que en ciertas situaciones, ¿verdad? Que hemos atravesado en la familia, nosotros, ¿verdad? Henry y yo veía que Henry se acostaba, se viraba y se echaba a dormir. Y yo miraba y yo decía, pero ¿cómo él se puede acostar a dormir? Mira esta situación que estamos atravesando, económica o esto que haya sucedido. Y él feliz y yo lo compartía con mi mamá también. Decía, tu papá hacía lo mismo, se acostaba a dormir y yo perdía las noches y yo me preocupaba. Y él feliz durmiendo y yo, ¿cómo él podía dormir? Y yo decía, sí, así es mito es. Pero cuando hace poco, ¿verdad? Que fue la última vez que me sucedió, yo dije, Señor, mi confianza está puesta en ti y tú algo vas a hacer. Jamás pensé que Dios iba a resolverlo de una manera mucho mejor de lo que yo podía imaginar. Pero es cuando nosotros aprendemos a poner nuestra confianza por completo en el Señor y a no permitir que esas situaciones te quiten el sueño, te quiten la fe, te quieran robar esa confianza en el Señor. Tú necesitas saber en quién tú has puesto tu confianza. En quién, no en qué, en quién tú has puesto tu confianza. La mujer sunamita era una mujer prudente y era una mujer de fe. Ella lo puso en el cuarto de Eliseo, sabiendo que en ese cuarto dormía el varón de Dios. Sabía que allí estaba la presencia de Dios. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a llorar a desesperada o a gritar. Yo voy a ir a un lugar donde a mí me van a resolver el problema que yo tengo. Y fue y dejó a su niño allí y ella salió. Y la número 5 dice que una mujer debe ser sincera y abrir su corazón con las personas indicadas. Una te lleva a la otra. Cuando tú sabes dónde tú has puesto tu confianza, cuando tú sabes en quién tú has puesto tu confianza, tú sabes entonces con quién tú debes de ser sincera y a quién tú le estás abriendo tu corazón. Versículos 24 al 28, ¿verdad? Brincamos por ahí. Después hizo en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo un hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Ella fue directo. Cuando uno es sincero, se obra siempre con la verdad. Y generamos confianza no solamente a los demás, generamos confianza a nosotros mismos. Pero debemos tener cuidado a quién le abrimos el corazón y sobre todo lo que dejamos, todo lo que dejamos que conozcan de él. La mujer sabía que Dios haría algo, pero no sabía qué. Por eso fue donde el profeta.
ella no abre su corazón con el criado del profeta Eliseo, sino que le responde que estaba bien. Ella no fue a ver al criado, ella fue a ver al profeta. Ella no tenía que abrirle su corazón al criado, porque con quien ella tenía que hablar era con el profeta. Tú no tienes que abrirle tu corazón al primero que se cruce en tu camino o aquel que se dice ser tu amigo. Tu corazón tú se lo abres al Señor. Tu confianza tú la pones en el Señor. En su corazón habría un gran dolor por la muerte de su hijo. Cuando llega ante el profeta, no le pide nada. Solo le revela el dolor de su corazón y la amargura que había en su interior. Por eso le dice, pedí yo un hijo a mi Señor. Ella no le había pedido nada. El profeta quiso bendecir su vida, quiso bendecir su hogar. Y ahora que ha tenido esta bendición, la pierde. Cuando pasamos por pruebas o problemas, debemos ir a la persona correcta. No digamos unos a otros lo que nos acontece. Abramos nuestro corazón con el Señor y con quien realmente pueda ayudarnos. No dejemos que el dolor y la amargura se apoderen de nosotros. Esta mujer era humilde y sabia. Abre tu corazón. Y no cierres la puerta, porque Dios puede hacer algo donde pensamos que ya no hay solución. Solo tienes que confiar en Dios cuando le cuentes el dolor de tu corazón. Y si nosotros tenemos la confianza, Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto personas en nuestro camino. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado a quién nosotros escogemos para hablar, para abrir nuestro corazón. Así que la número 6, la última, para terminar. Una mujer debe aprender a confiar. Así que 33 al 37 dice, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos, sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jessie y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Confiar. Confiar es demostrar confianza y confianza es esperanza en que algo suceda. Así que ella tenía esa confianza de que algo, esa esperanza de que algo iba a suceder. Por eso ella fue donde el profeta y ella dijo, no, Dios me lo dio. Dios algo va a hacer. Yo voy a ir donde ese hombre, ese hijo de Dios, y él va a venir y va a haber un milagro en mi casa. Ella puso su confianza total en el Señor. La tsunamita confía su pena al varón de Dios y recibe el milagro de la sanidad de su hijo. Aprendió a confiar en Dios y aunque se quedó fuera, ¿verdad? Mientras el profeta oraba, el hijo resucitó. Ella tuvo la fe y recibió el regalo de la sanidad de su pequeño. El Señor había preparado todo para que esta mujer conociera la bondad y el poder de Dios. Dios es quien da la vida y Él mismo es quien la quita. Dios le da un hijo que ella no pidió y luego se lo quita repentinamente. Y luego el niño vuelve a la vida. ¿Cómo puede un corazón de una madre enfrentar este dolor? Cuando tú pones tu confianza en el Señor, tú puedes hacerlo. Dios conoce nuestro interior. Y con esto yo voy a terminar. Sabe de lo que estamos hechos. Esta mujer era una sierva de Dios, una mujer de fe. Las pruebas permitieron que ella creciera en fe. Dios probó su fe y su confianza. Le devuelve la vida de su hijo y pasa a la historia como una mujer de la que hay mucho que aprender. Tú también eres especial para Dios. Si tienes deseos en tu corazón, Dios los conoce. Si estás viviendo
tiempos en los que el Señor ha quitado de tu vida quizás personas, cosas, un trabajo, lugares, o ha permitido situaciones contrarias, no te desesperes. Debes de ser prudente. Dios está trabajando y quiere glorificarse en cada situación que vivimos. Esforcémonos cada día y seamos valientes, porque el Señor está con nosotros, y no nos cansemos de hacer el bien, porque un día veremos la cosecha de nuestra siembra y la respuesta de nuestras peticiones. Señor, yo te doy gracias por esta hermosa palabra y por las lecciones que tú hoy nos has enseñado. Yo te pido que cada una de ellas esté en nuestros corazones, que podamos ser sensibles a tu mover, que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos ser sensibles a la necesidad de los demás, que podamos trabajar desinteresadamente, que no sea el aplauso lo que estamos esperando o el reconocimiento, sino que podamos entender que esto es de dar a su tiempo. Tú nos vas a bendecir a su tiempo. Tú vas a bendecir nuestras vidas, Padre Celestial. Enséñanos a ser prudentes, a ser justos. Enséñanos a ser sinceros contigo. Enséñanos a nosotros poder abrir nuestro corazón hacia ti y poder expresar nuestro dolor, poder expresar nuestra necesidad, mi Señor, sabiendo que no hay en nadie más que en ti para poner nuestra confianza plena en ti, para que tú obres a tu tiempo, mi Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad, y yo te pido que esta palabra haya hablado a nuestros corazones, haya ministrado a nuestras vidas, mi Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.